La mansión en Beverly Hills brillaba bajo el sol de California como una joya de cristal y acero, pero por dentro olía a hospital. Arthur Vance, 45 años, CEO de una empresa tecnológica valuada en miles de millones, caminaba descalzo sobre el mármol blanco de su sala, mirando fijamente la pantalla de su tablet. Los números no mentían. Otros $200,000 gastados esa semana en tratamientos experimentales para Lucas, su hijo de 8 años. Y nada, absolutamente nada funcionaba. Las ojeras bajo sus ojos grises eran tan profundas que parecían tatuadas, y su traje de Armani, impecable como siempre, no lograba ocultar la rigidez de un hombre al borde del colapso. Afuera, los jardines artificiales de la mansión permanecían perfectos, simétricos, muertos. Adentro, el silencio era tan denso que dolía respirarlo. Arthur apretó los dientes y subió las escaleras hacia el cuarto de Lucas, donde las máquinas purificadoras de aire zumbaban sin parar. Lucas estaba sentado en su cama king size, rodeado de almohadas hipoalergénicas y sábanas de seda egipcia que costaban más que un auto. Su piel era tan pálida que parecía translúcida. Sus labios agrietados, sus ojos hundidos, mirando sin interés la pantalla del iPad. No jugaba, no sonreía, solo existía. Arthur se quedó en la puerta, observándolo como si fuera un problema matemático que no lograba resolver. Había contratado a los mejores especialistas del mundo, inmunólogos de Suiza, dermatólogos de Japón, nutricionistas de Nueva York. Todos decían lo mismo con palabras diferentes. Es complejo, señor Vance. Necesitamos más pruebas, más dinero, más esperanza desperdiciada. Arthur cerró los ojos y recordó a su esposa, Clara, muerta hacía 3 años en un accidente de tráfico. Ella siempre decía que él pensaba demasiado y sentía muy poco. Tal vez tenía razón. Esa mañana, mientras Arthur revisaba correos en su oficina privada dentro de la mansión, escuchó un sonido extraño, una risa de niño. Se levantó tan rápido que derribó su taza de café orgánico sobre los documentos. Corrió hacia el cuarto de Lucas y lo que vio lo dejó paralizado. La ventana estaba abierta. La ventana que él había sellado, prohibido, cerrado con seguro hacía años, porque los gérmenes del exterior podían empeorar la condición de Lucas. Y allí estaba su hijo, de pie junto a la ventana, con el rostro levantado hacia la brisa, sonriendo por primera vez en meses. Y junto a él, con las manos en la cintura y una expresión serena, estaba Elena Ríos, la nueva empleada que había contratado hacía apenas una semana. Una mujer venezolana de 32 años, con ojos cálidos color café y un uniforme gris que había visto mejores días. Arthur sintió que la sangre le hervía. Caminó hacia Elena con pasos firmes, la mandíbula apretada, los puños cerrados. ¿Qué diablos cree que está haciendo? Su voz salió como un rugido contenido. Elena no se movió, no bajó la mirada. Simplemente lo miró con esa calma irritante que parecía venir de otro mundo. Su hijo necesitaba aire, señor Vance, dijo con acento marcado pero voz firme. Arthur señaló hacia Lucas, que ahora miraba hacia el jardín con los ojos brillantes, respirando profundamente. Él tiene un sistema inmune comprometido. ¿Entiende lo que eso significa? Un simple virus podría matarlo, y usted abre la ventana como si nada. Elena dio un paso hacia adelante, sin miedo, sin arrogancia, solo con una certeza tranquila que desarmaba. Mire a su hijo, señor Vance. Realmente mírelo. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio sonreír así? Arthur abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Más tarde ese mismo día, Arthur entró a la cocina y encontró a Elena sacando algo del basurero, su basurero de acero inoxidable de diseño alemán. Ella sostenía el pote vacío de la comida dietética ultraprocesada que Lucas comía 3 veces al día. Proteína vegetal aislada,
fortificada con 27 vitaminas sintéticas, recomendada por el nutricionista más caro de Los Ángeles. Elena lo miró y dejó el pote sobre la encimera de mármol negro. —¿Esto es lo que le da de comer? —preguntó sin acusación, solo con una tristeza genuina. Arthur cruzó los brazos. —Es la mejor comida medicinal del mercado. Cuesta $300 el kilo. Elena negó con la cabeza lentamente. Sacó una manzana roja de su bolso de tela gastado. La lavó bajo el grifo y la puso junto al pote. La diferencia era obscena, lo natural contra lo artificial. —Su hijo no necesita más millones, señor Vance —dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Él necesita vida. Arthur sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la rabia, pero mezclado con algo peor: duda. Durante 5 años había construido su imperio vendiendo tecnología médica de punta, algoritmos que diagnosticaban enfermedades antes de que aparecieran, dispositivos que monitoreaban cada latido, cada respiración, cada caloría. Y ahora esta mujer, esta inmigrante que probablemente no tenía ni título universitario, lo estaba desafiando con una maldita manzana. —Usted no sabe nada de medicina —dijo Arthur, pero su voz sonaba hueca, defensiva. Elena sonrió con tristeza. —No, señor Vance, pero sé de hijos. Dejé al mío en Venezuela con mi madre porque necesitaba dinero para mantenerlos. Y cada noche rezo porque él coma frutas del árbol del patio, porque corra descalzo, porque respire aire limpio, porque eso es lo que mantiene vivos a los niños, no las máquinas, no los números. Arthur despidió a Elena en ese mismo instante. Le dijo que recogiera sus cosas y se fuera. Pero cuando Elena caminó hacia la puerta de servicio con su pequeña maleta de tela, Lucas apareció en las escaleras. Estaba sosteniendo la manzana que Elena había dejado en la cocina. La había mordido, y tenía jugo corriendo por su barbilla. —Papá —dijo Lucas con una voz que Arthur no escuchaba hacía meses. Una voz con fuerza, con vida. Sabe dulce. Sabe a cuando mamá nos llevaba al parque. Arthur se quedó helado. Clara. El parque. Los domingos antes de que todo se derrumbara. Miró a Elena, que estaba de espaldas, lista para irse. Miró a su hijo, que sonreía con los labios manchados de rojo. Y entonces, por primera vez en años, Arthur Vance sintió que su imperio de acero y algoritmos se estaba derrumbando. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que necesitaba. Elena se detuvo en la puerta. Arthur tragó saliva, su orgullo luchando contra algo más profundo, más primitivo, el instinto de un padre desesperado. —Espere —dijo con voz ronca. Elena se dio vuelta. Arthur la miró, luego miró a Lucas, luego miró sus propias manos temblorosas. 24 horas, murmuró. Le doy 24 horas para demostrarme que tiene razón. Si Lucas empeora, se va. Si mejora. Se detuvo, incapaz de terminar la frase, porque terminarla significaba admitir que tal vez, solo tal vez, había estado equivocado todo este tiempo. Elena asintió lentamente. Dejó su maleta en el suelo y caminó de regreso hacia la cocina. 24 horas, repitió. Y Arthur supo, en lo más profundo de su ser roto y exhausto, que esas 24 horas cambiarían todo. ¿Alguna vez has sentido que las respuestas más simples son las que más ignoramos? Déjame saber en los comentarios qué piensas de la decisión de Arthur. Arthur Vance no durmió esa noche. Se quedó sentado en su oficina, rodeado de pantallas que mostraban gráficos de acciones, proyecciones financieras, correos sin responder de inversores japoneses. Pero por primera vez en años, nada de eso importaba. Miraba por la ventana hacia el cuarto de Lucas, donde Elena había insistido en dejar la ventana entreabierta. Solo un poco, había dicho ella, para que respire. Arthur había aceptado a regañadientes, pero había colocado 3 monitores de calidad del aire alrededor de la cama de su hijo. Viejos hábitos.
A las 3 de la mañana revisó las lecturas. Todo normal. Lucas dormía profundamente, algo que no hacía sin medicamentos desde hacía 2 años. Arthur cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo invadieran. Clara embarazada, radiante, plantando tomates en el pequeño jardín de su primera casa, antes del dinero, antes del imperio. Nuestro hijo va a crecer comiendo cosas reales, había dicho ella, con las manos sucias de tierra. Arthur había reído y la había abrazado. Eso fue en otra vida. La mañana llegó con una luz dorada que Arthur no recordaba haber visto en su casa. Elena ya estaba en la cocina, descalza, con el cabello recogido en una trenza simple. Había traído bolsas de tela llenas de vegetales, zanahorias con tierra todavía pegada, tomates que olían a sol, hierbas frescas que Arthur no reconocía. ¿De dónde sacó todo esto?, preguntó él, observando cómo ella lavaba cada verdura con cuidado, casi con reverencia. Del mercado de agricultores en Santa Mónica, respondió Elena sin mirarlo, concentrada en su tarea. Salí a las 5 de la mañana. Estos tomates los cultivó un señor salvadoreño que tiene una granja pequeña en Oxnard. Me contó que usa las mismas semillas que su abuela usaba en su país. Arthur frunció el ceño. En su refrigerador había comida orgánica certificada, entregada semanalmente por un servicio premium que costaba $500 la caja. Pero Elena había ido personalmente, había hablado con el agricultor, había tocado la tierra. Había algo en eso que lo incomodaba profundamente. Lucas bajó las escaleras solo, sin que nadie lo cargara o lo ayudara. Arthur casi se levanta de un salto, pero Elena le puso una mano en el brazo. «Déjelo», susurró. Lucas caminaba despacio, agarrándose del pasamanos, pero caminaba. Llegó a la cocina y se sentó en uno de los taburetes altos, mirando con curiosidad las verduras sobre la encimera. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando un manojo de cilantro. Elena sonrió. «Cilantro huele». Le acercó el manojo y Lucas lo olió, arrugando la nariz primero, luego sonriendo. «Huele raro», dijo, «pero me gusta». Arthur observaba la escena como si estuviera viendo una película extranjera sin subtítulos. Su hijo, que había rechazado todo alimento que no fuera su papilla médica durante meses, estaba oliendo hierbas y sonriendo. Elena comenzó a preparar el desayuno. Huevos revueltos con tomate fresco, un poco de aguacate, tortillas de maíz calentadas en el comal que había traído de casa. Nada procesado, nada de paquetes, solo comida real. Mientras Lucas comía, despacio pero con interés genuino, Elena le contaba historias. En mi pueblo en Venezuela, mi abuela tenía un jardín enorme, cultivaba de todo. Yuca, plátanos, mangos, aguacates. Yo la ayudaba todas las mañanas antes de ir a la escuela. Ella decía que las plantas tienen espíritu, que si las cuidas con amor, ellas te cuidan a ti. Lucas escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿Tu abuela sigue viva?, preguntó. Elena asintió, con una sombra de tristeza cruzando su rostro. Sí, ella está cuidando a mi hijo ahora. Tiene 4 años. Se llama Daniel. Arthur sintió algo retorcerse en su estómago. Esta mujer había dejado a su hijo para venir a cuidar al de él. El privilegio de esa realidad lo golpeó como un puñetazo. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Arthur, su voz más suave de lo que pretendía. Elena lo miró directamente. «Porque en Venezuela no hay futuro, señor Vance. No hay medicinas, no hay comida, no hay esperanza. Vine para darle a mi hijo lo que usted ya tiene, una oportunidad». Después del desayuno, Elena hizo algo que horrorizó a Arthur. Llevó a Lucas afuera, no al jardín trasero perfectamente diseñado con pasto sintético y esculturas modernas, sino al pequeño espacio lateral de la casa que Arthur había ignorado durante años. Un pedazo de tierra real, con pasto seco y algunas malas hierbas. «Vamos a plantar algo», dijo Elena, sacando de su bolso un paquete de semillas.
Lucas miró a su padre, esperando permiso. Arthur quería decir que no. Quería explicar los riesgos, la exposición al sol, las bacterias del suelo, los insectos, pero la mirada de su hijo, esa chispa de emoción que no veía desde antes de la muerte de Clara, lo detuvo. «Solo 30 minutos», dijo Arthur firmemente, «y con bloqueador solar y gorra». Elena asintió sin discutir. Sabía elegir sus batallas. Arthur los observó desde la ventana de su oficina mientras Elena le enseñaba a Lucas a cavar un pequeño hoyo, a depositar las semillas con cuidado, a cubrirlas con tierra. Lucas se rió cuando la tierra se le metió bajo las uñas. Se rió. Esa tarde, el doctor Morrison, el inmunólogo personal de Arthur, llegó para el chequeo semanal de Lucas. Era un hombre de 60 años, con credenciales de Harvard y Yale, que cobraba $1000 por visita. Entró a la casa con su maletín de cuero italiano y se detuvo en seco cuando vio a Lucas sentado en el suelo de la sala, jugando con unos carritos de madera que Elena había traído. «¿Qué está haciendo en el suelo?», preguntó Morrison, casi alarmado. «Ese suelo tiene bacterias, señor Vance». Arthur abrió la boca para responder, pero Elena habló primero. «El niño tiene que desarrollar su sistema inmune, doctor. No puede vivir en una burbuja para siempre». Morrison la miró como si hubiera dicho que la tierra era plana. «¿Y usted es médico?», preguntó con condescendencia. «No», respondió Elena con calma. «Soy madre». Morrison se volvió hacia Arthur. «Señor Vance, no sé qué está pasando aquí, pero esto es irresponsable. Lucas necesita estar en un ambiente controlado, con su dieta médica, con sus suplementos. Esto es peligroso». Arthur sintió la presión familiar, la voz de la autoridad, los años de entrenamiento médico, la lógica científica que él mismo había construido su imperio sobre ella. Pero luego miró a Lucas, que estaba observando la conversación con ojos alerta, no cansados, no apagados. «Doctor Morrison», dijo Arthur lentamente, «Lucas va a continuar con este nuevo régimen por ahora». Morrison dejó su maletín en el suelo. «Arthur, hemos trabajado juntos por 5 años, te he ayudado a navegar esta enfermedad, y ahora vas a ignorar mi consejo por... ¿qué? ¿Por una empleada doméstica?» Arthur sintió la rabia subir, pero no hacia Morrison, hacia sí mismo. Por haber dependido tanto de títulos y credenciales que había olvidado confiar en lo más básico, la intuición de un padre. «Sí», dijo Arthur firmemente, «eso es exactamente lo que voy a hacer». Morrison recogió su maletín, negó con la cabeza. «Cuando esto falle, y fallará, no me llames». Y se fue, dejando un silencio pesado en la sala. Elena no dijo nada, solo siguió jugando con Lucas en el suelo, pero Arthur vio una pequeña sonrisa en sus labios. Los días siguientes fueron una revolución silenciosa en la mansión de Beverly Hills. Elena estableció una rutina que habría horrorizado al doctor Morrison. Lucas se despertaba con el sol, desayunaba comida real preparada en el momento, pasaba 30 minutos afuera cada mañana cuidando su pequeño jardín, tomaba siestas sin luces LED o máquinas de ruido blanco, solo con la ventana abierta y el sonido del viento. Arthur documentaba todo obsesivamente: la temperatura de Lucas, su presión arterial, sus niveles de energía, la condición de su piel, y lo que vio lo perturbó profundamente. Mejoras, pequeñas, pero innegables. Las ojeras de Lucas se aclararon. Su piel recuperó un tono menos grisáceo. Comía sin que lo obligaran, pero lo más impactante fue su estado de ánimo. Lucas empezó a hacer preguntas, a pedir cosas, a existir no solo como un paciente, sino como un niño. Una noche, Arthur encontró a Elena sentada en los escalones del porche lateral, mirando las estrellas. Se sentó junto a ella sin decir nada por un largo rato. «¿Qué hice mal?», preguntó Arthur finalmente. Su voz apenas un susurro. Elena no lo miró. «Usted no hizo nada malo, señor Vance.
Usted hizo lo que pensó que era correcto, pero el miedo lo cegó. Arthur cerró los ojos. Cuando Clara murió, juré que haría todo lo posible para proteger a Lucas. Todo. Gasté millones. Contraté a los mejores, y nada funcionó. Elena asintió. Porque usted estaba tratando de controlar lo incontrolable. La vida no se puede esterilizar, señor Vance. No se puede meter en una caja. Lucas necesitaba vivir, no sobrevivir. Arthur sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero las contuvo. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si todo esto es un error y lo pierdo? Elena finalmente lo miró, y en sus ojos había una comprensión profunda. Señor Vance, usted ya lo estaba perdiendo, solo que no se había dado cuenta. Esas palabras golpearon a Arthur como un martillo. Tenía razón. Lucas había estado desapareciendo lentamente bajo el peso de su protección, de sus miedos, de su incapacidad para dejar ir el control. Pero no todo era paz. La Sarah Jenkins, la niñera de Lucas desde que era bebé, una mujer británica de 50 años con certificaciones en cuidado pediátrico especializado, no estaba feliz con los cambios. Había trabajado para Arthur durante 7 años. Había estado allí cuando Clara murió. Había visto a Lucas en sus peores momentos. Y ahora esta venezolana, esta nadie, estaba cambiando todo. Una mañana, Arthur encontró a la señora Jenkins discutiendo con Elena en la cocina. «Esto es negligencia», decía Jenkins con su acento británico afilado. «Ese niño necesita rutina, necesita estructura, necesita su medicación». Elena sostenía una olla de caldo de pollo casero, hecho con un pollo entero que había cocinado durante horas. «Ese niño necesita amor», respondió Elena calmadamente. «Y comida de verdad, no píldoras». Jenkins se volvió hacia Arthur, que observaba desde la puerta. «Señor Vance, o ella se va o me voy yo». Arthur miró a ambas mujeres. Jenkins, con su uniforme impecable y su clipboard de horarios. Elena, con su delantal manchado y sus manos oliendo a ajo y cilantro. La elección debería haber sido obvia. Jenkins tenía experiencia, credenciales, años de servicio. Pero Arthur pensó en Lucas riendo en el jardín, en Lucas comiendo una manzana con jugo en la barbilla, en Lucas preguntando sobre Venezuela y abuelas y plantas con espíritu. «Señora Jenkins», dijo Arthur, y su voz sonaba cansada pero firme. «Gracias por sus años de servicio. Le daré 6 meses de indemnización y una carta de recomendación excelente». Jenkins palideció. «¿Me está despidiendo? ¿Por ella?» Arthur asintió. «No la estoy despidiendo por ella. La estoy despidiendo porque necesito a alguien que vea a mi hijo como un niño, no como un paciente». Jenkins tomó su bolso y salió sin otra palabra, dejando un silencio tenso. Elena no dijo nada, solo siguió revolviendo su caldo, pero Arthur vio sus hombros relajarse ligeramente. Esa noche, Lucas tomó el caldo de Elena y dijo que sabía cómo a casa. Arthur no supo si se refería a la casa que tenían antes de que Clara muriera o a algún concepto de hogar que Elena había traído con ella desde Venezuela. Tal vez ambas cosas. Tal vez eso era exactamente lo que habían estado necesitando. No una casa, sino un hogar. Y Elena, con su simplicidad y su sabiduría de tierra, les estaba enseñando la diferencia. Las semanas pasaron y Lucas siguió mejorando. No fue un milagro instantáneo, no fue dramático, pero fue real. Su energía aumentaba gradualmente. Su piel se veía más saludable. Sus alergias, que antes lo atacaban a diario, disminuyeron significativamente. Arthur llevaba un registro meticuloso de todo, y los datos eran innegables. Pero los números no capturaban lo más importante. Lucas estaba feliz. Esperaba con entusiasmo la hora del jardín, preguntaba cuándo iban a cocinar juntos. Abrazaba a Elena con una naturalidad que nunca había mostrado con la señora Jenkins. Un día,
Arthur encontró a Lucas enseñándole a Elena palabras en inglés, mientras ella le enseñaba palabras en español. «Tomate», decía Lucas. «Tomate», repetía Elena. «Es casi igual». Y se reían juntos. Arthur se quedó en la puerta, observando, sintiendo algo derretirse en su pecho, algo que había estado congelado desde la muerte de Clara. Una tarde, mientras revisaba correos en su oficina, Arthur recibió una llamada de su socio principal en la empresa, Richard Goldman. «Arthur, tenemos que hablar». La conversación fue tensa. Goldman había escuchado rumores, que Arthur había despedido al doctor Morrison, que había contratado a una empleada sin credenciales para tratar a su hijo, que estaba experimentando con medicina alternativa. «Arthur, eres el CEO de una empresa de tecnología médica», dijo Goldman con frustración. «Tu credibilidad es nuestra credibilidad. Si la prensa se entera de que estás rechazando la medicina moderna para tu propio hijo, ¿cómo crees que eso nos va a afectar?» Arthur apretó el teléfono. «Richard, mi hijo está mejorando. Por primera vez en años, está mejorando». Goldman suspiró. «Escucha, todos queremos que Lucas esté bien, pero tienes que pensar en el panorama general. La Junta está preocupada. Hay una reunión la próxima semana y van a exigir respuestas». Arthur colgó, sintiéndose atrapado entre dos mundos: el mundo de los negocios, las apariencias, las expectativas, y el mundo que Elena había abierto, un mundo de tierra y sol y risas de niño. Por primera vez en su carrera, Arthur consideró seriamente qué era más importante. La respuesta lo asustó, porque era tan simple, tan obvia, tan aterradora en sus implicaciones. Elena comenzó a enseñarle a Arthur cosas que él había olvidado o nunca había sabido. Cómo elegir un aguacate maduro, cómo saber si un tomate fue cultivado con amor o en una fábrica, cómo cocinar sin recetas, solo con intuición y gusto. Arthur era un hombre que había construido su fortuna con datos y análisis, y aquí estaba aprendiendo a cocinar por instinto. Una noche, mientras preparaban juntos la cena para Lucas, Arthur le preguntó: «¿Cómo supiste que esto funcionaría? ¿Cómo supiste que la simplicidad era la respuesta?» Elena picaba cebollas con una destreza que venía de años de práctica. «No lo sabía», admitió. «Solo confié. Mi abuela solía decir que el cuerpo sabe lo que necesita, pero solo si le damos opciones reales. Si le damos solo químicos y procesados, el cuerpo se confunde. Se enferma porque está gritando por algo verdadero». Arthur absorbió esas palabras. Toda su empresa estaba basada en la premisa de que la tecnología podía mejorar la salud, optimizarla, controlarla. Pero Elena estaba sugiriendo algo radical, que tal vez la salud no se trataba de control, sino de conexión. Conexión con la comida real, con la naturaleza, con otros seres humanos. Un día, Lucas pidió algo que sorprendió a Arthur. «Papá, ¿puedo ir a la escuela?» Arthur casi escupe su café. Lucas había estado en educación en casa durante 3 años debido a su condición. «Lucas, no sé si estás listo para eso», comenzó Arthur, pero Lucas lo interrumpió. «Elena dice que los niños necesitan estar con otros niños. Dice que es parte de estar saludable». Arthur miró a Elena, que estaba lavando platos y fingiendo no escuchar. «¿Le dijiste eso?», preguntó. Elena se secó las manos y se dio vuelta. «Los niños necesitan comunidad, señor Vance. Necesitan amigos. Lucas está mejor, pero todavía está solo. Eso no es saludable tampoco». Arthur se sintió desafiado nuevamente. La idea de Lucas en una escuela, expuesto a gérmenes, a bullying, a todo lo que no podía controlar, lo aterraba. Pero luego miró a su hijo, que lo miraba con esperanza en los ojos, y Arthur supo que Elena tenía razón otra vez. No podía mantener a Lucas en una burbuja para siempre. Eso no era vida. Eso era una prisión dorada. «Vamos a pensarlo», dijo Arthur finalmente.
Y Lucas sonrió de oreja a oreja. Elena tenía un ritual nocturno que intrigaba a Arthur. Cada noche, antes de irse a dormir a su pequeña habitación en el ala de servicio, salía al jardín lateral donde Lucas había plantado sus semillas y se sentaba allí por 15 minutos, en silencio. Una noche, Arthur la siguió y se sentó junto a ella sin decir nada. «Estoy rezando», explicó Elena suavemente, «por Lucas, por Daniel, por mi familia en Venezuela, por usted». Arthur se sintió incómodo. No era religioso. Después de la muerte de Clara, había decidido que si había un Dios, no era uno en el que quisiera creer. «No creo en Dios», dijo Arthur. Elena asintió. «No tiene que creer, pero tiene que tener fe en algo, señor Vance. Fe en que las cosas pueden mejorar, fe en que el amor es más fuerte que el miedo, fe en que su hijo va a estar bien». Arthur sintió algo quebrarse dentro de él. «No sé cómo tener fe después de perder a Clara», admitió, su voz ronca. Elena le puso una mano en el hombro. «La fe no significa que no tengamos miedo. Significa que seguimos adelante a pesar del miedo». Arthur cerró los ojos y por primera vez en 3 años dejó que las lágrimas cayeran libremente. Pero la paz era frágil. Una mañana, Arthur encontró a Lucas pálido otra vez, con fiebre. El pánico lo golpeó como un tsunami. «Elena», gritó, corriendo hacia el cuarto de Lucas. Elena llegó corriendo, tocó la frente de Lucas, revisó su garganta. «Es solo un resfriado», dijo calmadamente. «Los niños tienen resfriados. Es normal». Pero Arthur ya estaba marcando el número de emergencias, su mano temblando. «No es normal para Lucas. Necesita antibióticos, necesita hospital». Elena le quitó el teléfono de la mano con firmeza. «Señor Vance, respire. Lucas está desarrollando su sistema inmune. Esto es parte del proceso. Su cuerpo está aprendiendo a luchar». Arthur la miró con ojos salvajes. «¿Y si no es solo un resfriado? ¿Y si es algo peor? ¿Y si yo confié en ti y ahora él va a morir?» Las palabras salieron como veneno, como miedo puro destilado. Elena no se ofendió, solo lo miró con esa calma que él había aprendido a reconocer como fuerza, no como pasividad. «Entonces vamos a llevarlo al hospital», dijo Elena. «Pero primero respire conmigo. Cuente hasta 10. Mire realmente a su hijo». Arthur obligó a sus pulmones a funcionar. Contó y miró a Lucas, que estaba despierto, observándolos con ojos cansados pero alertas. «¿Papá?», dijo Lucas con voz débil. «¿Estás bien?». Y esa simple pregunta, ese momento de un niño enfermo preocupándose por su padre, rompió algo fundamental en Arthur. Se sentó en la cama junto a Lucas y lo abrazó, sintiendo el calor de la fiebre contra su pecho. «Estoy bien, hijo, estoy bien». Elena preparó un té de jengibre y miel. Le dio a Lucas un baño tibio para bajar la fiebre. Abrió las ventanas para que entrara aire fresco. «Ahora descansa», le dijo a Lucas. «Tu cuerpo sabe cómo sanar. Solo tiene que recordar». Arthur se quedó sentado junto a la cama de Lucas, observándolo dormir, y por primera vez entendió realmente lo que Elena había estado intentando enseñarle. Que sanar no era solo sobre curar el cuerpo, era sobre confiar en la vida misma, con toda su fragilidad y su fuerza. 2 días después, Lucas estaba mejor, sin antibióticos, sin hospital, solo con sopa, té, descanso y amor. Arthur no dijo nada, pero miró a Elena con ojos diferentes. Ojos que empezaban a ver no solo a una empleada, no solo a una maestra, sino a alguien que había salvado no solo a su hijo, sino a él mismo. ¿Has tenido que elegir entre lo que te enseñaron y lo que tu instinto te dice? A veces las respuestas más simples son las más difíciles de aceptar. Cuéntame qué opinas. El cambio en Lucas era innegable. Pero Arthur todavía luchaba con sus demonios internos. Una noche, después de acostar a Lucas, bajó a la cocina
y encontró a Elena preparando masa para arepas, sus manos trabajando la harina de maíz con agua tibia y sal. El movimiento era casi hipnótico, repetitivo, ancestral. «Mi abuela me enseñó a hacer esto cuando tenía 6 años», dijo Elena sin levantar la vista. «Decía que amasar es como rezar. Pones tus intenciones en la comida». Arthur se sentó en uno de los taburetes, observándola. «Elena, tengo que preguntarte algo». Ella asintió. Siguió amasando. «¿Por qué haces esto? No solo cocinar, todo. ¿Por qué te importa tanto Lucas?» Elena detuvo sus manos, las limpió en su delantal. «Porque vi en sus ojos lo mismo que vi en los ojos de mi hijo cuando lo dejé. Soledad. Un niño no debería conocer esa emoción, señor Vance». Arthur sintió un nudo en la garganta. Clara solía hacer preguntas como esas, dijo en voz baja. Ella veía más allá de lo obvio. Elena sonrió tristemente. Su esposa era sabia. Las semanas se convirtieron en un mes, y Lucas estaba transformado. Ya no era el niño pálido y apático encerrado en su cuarto. Corría por el jardín, sus mejillas tenían color, su risa llenaba la casa. Arthur había documentado cada cambio con la obsesión de un científico, pero los números no capturaban lo más importante. Su hijo había vuelto a la vida. Una tarde, mientras Arthur trabajaba en su oficina, escuchó voces en el jardín. Se asomó y vio a Elena enseñándole a Lucas a identificar plantas. «Este es romero», decía ella, frotando una ramita entre sus dedos. «Huele». Lucas inhaló profundamente. «Huele como cuando mamá cocinaba el pavo de Navidad». Arthur se quedó paralizado. Lucas rara vez mencionaba a Clara. Los terapeutas habían dicho que era su manera de procesar el trauma, pero aquí estaba, recordando, sonriendo al recordar. Elena abrazó a Lucas. «Tu mamá debe haber sido una gran cocinera». Lucas asintió. «Papá dice que ella hacía magia en la cocina». Arthur se alejó de la ventana, las lágrimas nublando su visión. Elena no estaba solo sanando a Lucas. Estaba ayudándolo a reconectar con los recuerdos de Clara, algo que Arthur había evitado por miedo al dolor. Pero el mundo exterior no había olvidado a Arthur Vance. Richard Goldman apareció en la mansión sin avisar una tarde, con su traje de $3,000 y su expresión de preocupación calculada. «Arthur, tenemos que hablar. Ahora». Se encerraron en la oficina y Goldman no perdió tiempo. «La Junta está considerando una moción para removerte como CEO. Dicen que has perdido el juicio, que estás poniendo en riesgo la imagen de la compañía». Arthur se recostó en su silla. «Mi hijo está mejor que nunca, Richard. ¿Eso no cuenta para nada?» Goldman se inclinó hacia adelante. «Arthur, entiendo que eres padre, pero eres CEO de una empresa de tecnología médica valuada en $5,000 millones. No puedes rechazar públicamente todo lo que representamos». Arthur sintió la rabia burbujeando. «No estoy rechazando la ciencia. Estoy diciendo que la ciencia no es suficiente, que hay cosas que los algoritmos no pueden medir». Goldman negó con la cabeza. «La Junta se reúne en 3 días. Necesitas decidir qué es más importante, tu hijo o tu empresa». Después de que Goldman se fue, Arthur se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia el jardín donde Lucas y Elena plantaban más semillas, sus risas flotando en el aire tibio de California. Esa noche, Arthur tuvo una conversación seria con Elena. «La empresa que construí está en riesgo», le dijo mientras cenaban los 3 juntos, algo que ahora era rutina. «Piensan que me he vuelto loco por seguir tus consejos». Elena masticaba lentamente, pensativa. «¿Y qué piensa usted, señor Vance?» Arthur miró a Lucas, que comía su ensalada felizmente, ajeno a la tensión adulta. «Pienso que tenían razón sobre todo, excepto sobre lo más importante. Construí un imperio ayudando a la gente a vivir más, pero olvidé enseñarles a vivir mejor». Elena asintió. «Entonces ya sabe qué hacer». Arthur la miró. «¿Renunciar a todo lo que construí?» Elena puso su tenedor en la mesa. «No renunciar, transformar.
Use lo que aprendió aquí. Comparta lo que Lucas le enseñó. Arthur se quedó en silencio, procesando. Lucas levantó la vista. Papá, ¿qué es renunciar? Arthur sonrió tristemente. ¿Ves cuando dejas algo que amas porque piensas que no hay otra opción? Lucas frunció el ceño. Como cuando Elena dejó a Daniel. El silencio fue ensordecedor. Elena cerró los ojos brevemente, el dolor cruzando su rostro. Arthur extendió su mano y tomó la de Elena. Un gesto que los sorprendió a ambos. Sí, hijo, ¿cómo eso? Arthur pasó los siguientes 2 días sin dormir, preparando algo. Elena lo escuchaba teclear en su oficina a todas horas. Veía la luz encendida hasta el amanecer. La mañana de la reunión de la junta, Arthur se vistió con su mejor traje, pero antes de irse, bajó al jardín donde Lucas y Elena regaban las plantas. «Deséenme suerte», dijo. Lucas corrió y lo abrazó. «Vas a estar bien, papá. Eres el más inteligente». Arthur sonrió, besó la cabeza de su hijo, miró a Elena. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Elena asintió. «Vaya y diga la verdad. La verdad siempre es suficiente». En la sala de juntas del rascacielos de cristal en el centro de Los Ángeles, 15 personas esperaban. Socios, miembros de la junta, inversores, todos con caras serias, algunos con expresiones de lástima, otros de juicio. Richard Goldman abrió la reunión. «Arthur, todos estamos preocupados. Necesitamos entender qué está pasando». Arthur se puso de pie, conectó su laptop al proyector y comenzó. No con disculpas o defensas, sino con fotos. Fotos de Lucas antes, pálido, sin vida, perdido, y fotos de Lucas ahora, sonriente, activo, vivo. «Durante 5 años», comenzó Arthur, su voz firme, «gasté millones tratando de salvar a mi hijo con la mejor tecnología médica del mundo, y fracasé. Fracasé porque estaba tratando de resolver un problema humano con soluciones mecánicas». Mostró gráficos, los niveles de energía de Lucas, sus marcadores de salud, la reducción en sus alergias, todo documentado meticulosamente. Una mujer venezolana, con educación de 8º grado y 0 títulos médicos, hizo lo que los mejores doctores del mundo no pudieron. ¿Saben cómo? Con comida real, aire fresco, sol y amor. La sala estaba en silencio. Goldman se movió incómodo. «Arthur, esto es anecdótico, no es ciencia». Arthur se volvió hacia él. «¿No es ciencia? Tengo 6 semanas de datos. Datos reales, medibles, innegables. Mi hijo está mejor. Y lo logró sin un solo algoritmo, sin una sola máquina de nuestro catálogo». Un miembro de la junta, Margaret Chen, habló. «¿Qué estás proponiendo, Arthur?» Arthur respiró profundo. Este era el momento. «Propongo que transformemos esta empresa, que dejemos de enfocarnos solo en tecnología y empecemos a integrar lo que realmente funciona: nutrición real, conexión con la naturaleza, salud holística. No estoy diciendo que abandonemos la ciencia. Estoy diciendo que la expandamos». La sala estalló en murmullos. Algunos asentían, otros negaban con la cabeza violentamente. Un inversor mayor, Thomas Bradford, se puso de pie. «Esto es ridículo. ¿Estás sugiriendo que vendamos…» ¿Qué? ¿Semillas y recetas de abuela? Somos una empresa de tecnología, no una granja orgánica. Arthur no se inmutó. ¿Y si pudiéramos ser ambas? ¿Y si pudiéramos usar tecnología para enseñar a la gente a vivir más simple, más conectado, más humano? Margaret Chen se inclinó hacia adelante. «Continúa». Arthur mostró su siguiente diapositiva. Un plan de negocios. Había trabajado en él durante 2 noches seguidas. La Fundación Vance de Salud Integral. Una organización sin fines de lucro que investigará y promoverá tratamientos que integren medicina moderna con prácticas naturales. Financiaremos estudios sobre el impacto de la alimentación orgánica en enfermedades autoinmunes.
Crearemos programas comunitarios de jardines terapéuticos. Desarrollaremos apps que no solo monitoreen síntomas, sino que enseñen a las personas a cocinar comida real, a conectar con la naturaleza. La sala quedó en silencio. Arthur continuó: y donaré el 20% de mis acciones personales para financiarlo. No les estoy pidiendo dinero de la empresa. Les estoy pidiendo permiso para usar mi plataforma, mi nombre, para algo más grande. Richard Goldman negó con la cabeza. Arthur, esto es suicidio profesional. Serás la burla de la industria. Arthur se volvió hacia él y por primera vez en años sonrió genuinamente. Richard, mi hijo casi muere porque seguí las reglas de la industria. Si ser la burla significa que otros niños no tienen que sufrir lo que Lucas sufrió, entonces que se rían. Margaret Chen intercambió miradas con otros miembros de la Junta. Necesitamos votar. La votación fue cerrada, pero al final la mayoría apoyó a Arthur con una condición. La fundación sería separada de la empresa. Arthur seguiría como CEO, pero reduciría su participación activa, y tendrían que ver resultados medibles en un año. Arthur aceptó. Cuando salió del edificio, el sol estaba empezando a ponerse, pintando el cielo de Los Ángeles en tonos naranja y rosa. Llamó a Elena. «¡Ganamos!», dijo simplemente. Elena no preguntó qué ganaron. Solo dijo: «Lucas está esperándolo para cenar. Hicimos su favorito». Arthur condujo a casa más rápido de lo prudente, con el corazón latiendo de una manera que no sentía desde antes de la muerte de Clara. Esperanza. Eso era lo que sentía. Esperanza. Pero la vida tiene una manera de probar tus convicciones en los momentos menos esperados. Una semana después del triunfo en la Junta, Arthur llegó a casa y encontró la sala llena de maletas. Maletas de Elena. Su corazón se detuvo. Lucas estaba sentado en las escaleras, llorando. Elena se va. Sollozó. Se tiene que ir. Arthur buscó a Elena con la mirada y la encontró en la cocina, con los ojos rojos, sosteniendo su teléfono. «Mi hijo», dijo con voz quebrada. «Daniel está en el hospital en Venezuela. Neumonía. Mi madre no tiene dinero para los antibióticos. Tengo que irme. Ahora». Arthur sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cuánto necesitas?». Elena negó con la cabeza. «No es solo dinero, señor Vance. Es que tengo que estar allá. Han pasado 8 meses. 8 meses sin ver a mi hijo. Y ahora está enfermo y yo estoy aquí». Su voz se quebró completamente. Arthur se acercó a ella, puso sus manos en sus hombros. «Elena, te voy a dar el dinero para los antibióticos y para el mejor doctor de Caracas, pero más importante, te voy a dar algo más». Elena lo miró confundida. «¿Qué?». Arthur sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primera llamada, su abogado de inmigración. «Necesito que proceses una visa humanitaria para un menor venezolano. Sí, ahora. No me importa cuánto cueste». Segunda llamada. Un médico venezolano que había conocido en una conferencia. «Necesito que vayas a un hospital en Caracas. Te envío la dirección. Hay un niño de 4 años con neumonía. Pagaré todo». Tercera llamada. Su piloto privado. «Prepara el jet. Vamos a Venezuela. Esta noche». Elena lo miraba con los ojos muy abiertos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señor Vance, no puede hacer esto». Arthur sonrió. «Tú salvaste a mi hijo, Selena. Ahora voy a ayudarte a salvar al tuyo. Y no vamos a traer solo antibióticos. Vamos a traer a Daniel aquí, a él y a tu madre, permanentemente». Elena se tapó la boca, sollozando. Lucas bajó corriendo las escaleras y abrazó a Elena. «No te vayas para siempre», dijo. «Por favor». Elena lo abrazó fuerte. «No, mi niño, voy a volver, lo prometo». Arthur puso su mano en el hombro de Lucas. «Vamos todos, como familia». El vuelo a Caracas fue surreal. Arthur no había estado en América del Sur desde antes de fundar su empresa. El jet privado cortaba el cielo nocturno mientras Elena
miraba por la ventana, sus manos apretando un rosario que Arthur no sabía que tenía. Lucas dormía en uno de los asientos de cuero, agotado emocionalmente. «Gracias», dijo Elena en voz baja. «No sé cómo pagarte esto». Arthur negó con la cabeza. «No me debes nada. Tú me diste algo que el dinero nunca pudo comprar. Mi hijo. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Elena lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. «¿Por qué haces esto? Soy solo tu empleada». Arthur consideró la pregunta. «No», dijo finalmente. «Eres la persona que salvó mi familia. Eres la persona que me enseñó a vivir de nuevo. Y si soy honesto, eres la primera persona desde Clara que me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, puedo ser más que un CEO adicto al trabajo». El silencio entre ellos era cómodo, cargado de algo no dicho pero entendido. Aterrizaron en Caracas a las 3 de la mañana. El médico que Arthur había contratado los esperaba con una ambulancia. El hospital público era un mundo diferente. Pasillos sucios, luces parpadeantes, el olor a desesperación. Elena corrió a la sala de pediatría, Arthur y Lucas siguiéndola. Encontraron a Daniel en una cama pequeña, su abuela sosteniéndole la mano. El niño estaba pálido, respirando con dificultad, pero vivo. «Mamá», susurró Daniel cuando vio a Elena. Elena se lanzó hacia él, abrazándolo, llorando. Mi amor, estoy aquí». La abuela de Daniel, una mujer de 60 años con cara curtida por el sol y las penurias, miró a Arthur con desconfianza. «¿Quién es él?», preguntó en español. Elena se limpió las lágrimas. «Mamá, este es el señor Vance. Él pagó por el doctor, por todo». Arthur extendió su mano. «Mucho gusto, señora Ríos». La abuela estrechó su mano con fuerza sorprendente. «Gracias por traer a mi hija a casa». Arthur asintió. El médico que había contratado comenzó el tratamiento inmediatamente. Antibióticos de última generación, oxígeno, fluidos. En cuestión de horas, Daniel empezó a respirar mejor. Arthur observaba todo desde un rincón, con Lucas dormido en sus brazos. Observaba a Elena con su hijo, la manera en que lo acariciaba, le susurraba, lo sostenía como si nunca fuera a dejarlo ir de nuevo. Y entendió, realmente entendió, el sacrificio que ella había hecho al venir a Los Ángeles. 3 días después, Daniel estaba lo suficientemente estable para viajar. Arthur había arreglado todos los papeles: visas, permisos médicos, documentos de residencia temporal. La abuela de Elena había aceptado venir también, aunque con reservas. «No sé inglés», había protestado. Elena había traducido. «Mi madre dice que no sabe inglés». Arthur había sonreído. «Lucas puede enseñarle. Él necesita practicar su español de todas formas». El vuelo de regreso fue diferente. Daniel dormía en el regazo de Elena. La abuela miraba por la ventana con ojos llenos de asombro y miedo. Lucas hablaba emocionado sobre mostrarle a Daniel su jardín. Arthur miraba a esta familia improvisada, esta colección improbable de personas unidas por circunstancias y necesidad, y sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Cuando aterrizaron en Los Ángeles, el sol estaba saliendo, pintando el cielo de rosa y dorado. «Bienvenidos a casa», dijo Arthur, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Esta era su casa ahora, no solo la mansión de Beverly Hills, sino esta familia extraña y hermosa que se había formado alrededor de la sanación de un niño enfermo. La integración de Daniel y la abuela a la vida en Los Ángeles fue un ajuste. La abuela, doña Mercedes, insistía en cocinar para todos, peleándose cariñosamente con Elena por el control de la cocina. Daniel, recuperándose rápidamente, seguía a Lucas por todas partes como un hermano menor. Arthur había convertido 2 habitaciones del ala de invitados en un apartamento para Elena y su familia. «No pueden quedarse en el cuarto de servicio», había insistido. «Son familia ahora». Elena había llorado cuando vio las habitaciones, espaciosas, luminosas,
con vista al jardín. «Es demasiado», había dicho. Arthur había sonreído. «No, es exactamente lo correcto». Una noche, mientras todos cenaban juntos en el comedor grande que antes Arthur usaba solo para reuniones de negocios, Lucas hizo una pregunta. «Papá, ¿Elena es mi mamá ahora?» El silencio fue pesado. Elena se puso rígida. Arthur miró a su hijo, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Elena es Elena», dijo. «Nadie va a reemplazar a mamá Clara, pero Elena es alguien que nos quiere mucho y a quien nosotros queremos mucho también». Lucas pareció satisfecho con la respuesta. Elena le sonrió a Arthur con gratitud y algo más, algo que hacía que el corazón de Arthur latiera un poco más rápido. Pero el clímax emocional real vino una noche sin avisar. Arthur estaba trabajando tarde en su oficina cuando escuchó un grito. Corrió hacia el origen del sonido y encontró a Lucas en el pasillo, temblando, sudando. «No puedo respirar», jadeaba. «Papá, no puedo respirar». El pánico antiguo regresó inmediatamente. Arthur lo cargó, corrió hacia su cuarto. Buscó su teléfono para llamar al 911, pero Elena apareció en la puerta. «Señor Vance, espere». Ella se acercó a Lucas, puso sus manos en sus hombros. «Lucas, mírame, respira conmigo». Lucas la miraba con ojos aterrados. «No puedo». Elena comenzó a respirar exageradamente, profundo y lento. «Sí puedes. Inhala, exhala». Arthur observaba, dividido entre su instinto de llamar ayuda médica y su creciente confianza en Elena. «Es un ataque de pánico», dijo Elena suavemente. «¿Tuviste una pesadilla?» Lucas asintió entre sollozos. «Soñé que mamá se moría otra vez, y luego tú te ibas, Elena, y yo estaba solo». Elena se sentó en el suelo, todavía sosteniendo a Lucas. «No estás solo, mi amor. Nunca vas a estar solo». Arthur sintió algo quebrarse en su pecho. Se sentó en el suelo también, al lado de Elena. «Lucas», dijo con voz temblorosa, «siento mucho no haber estado realmente presente estos años. Siento haberte encerrado tratando de protegerte. Siento haber dejado que mi miedo fuera más grande que mi amor». Las lágrimas corrían por el rostro de Arthur. Años de dolor finalmente buscando salida. Lucas lo abrazó. «No te vayas, papá. Por favor, no te vayas». Arthur lo sostuvo fuerte. «Nunca, te lo prometo, y vamos a estar bien. Los tres». Miró a Elena, que también lloraba. «Los cinco», corrigió ella suavemente, pensando en Daniel y doña Mercedes. Arthur extendió su brazo y abrazó a Elena también, los tres sentados en el suelo frío del pasillo, abrazados, llorando, sanando. Doña Mercedes apareció con Daniel dormido en sus brazos, evaluó la escena y simplemente se sentó con ellos. No dijo nada, solo puso su mano libre sobre la cabeza de Lucas en un gesto de bendición. Se quedaron así por mucho tiempo, esta familia rota y reconstruida, sosteniendo sus pedazos juntos en el silencio sagrado de la vulnerabilidad compartida. Cuando finalmente se levantaron, Arthur sintió algo diferente en su cuerpo. Ligereza, como si hubiera estado cargando un peso por años y finalmente lo hubiera dejado ir. Miró a Elena y vio en sus ojos el reflejo de su propia transformación. Esto no era solo sobre sanar a Lucas, era sobre sanar todos, sobre aprender que la fortaleza no viene del control, sino de la conexión, no del dinero, sino del amor. Los momentos más difíciles a veces nos llevan a las transformaciones más profundas. ¿Has vivido algo que te cambió completamente? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. 6 meses después, la mansión de Beverly Hills había cambiado completamente. Las ventanas estaban siempre abiertas, dejando entrar la brisa del océano. El jardín lateral ya no era un pedazo olvidado de tierra seca, sino un huerto floreciente lleno de tomates, lechugas, hierbas aromáticas y flores que doña Mercedes había insistido en plantar. Las flores alimentan el alma, decía en español mientras Elena traducía.
Lucas y Daniel corrían descalzos entre las plantas, sus risas llenando el aire que antes solo conocía el silencio. Arthur observaba desde la terraza una taza de café en la mano. No el café de $500 el kilo que solía tomar, sino café venezolano que doña Mercedes preparaba en una cafetera vieja que había traído de Caracas. Sabía mejor que cualquier cosa que hubiera tomado antes. Elena se acercó y se paró junto a él, también observando a los niños. «Se ven felices», dijo. Arthur asintió. «Gracias a ti». Elena negó con la cabeza. «Gracias a todos nosotros. Usted tuvo el valor de cambiar, señor Vance. Eso no es fácil para un hombre como usted». Arthur la miró. «Arthur», dijo, «ya es hora de que me llames Arthur». La Fundación Vance de Salud Integral había comenzado oficialmente sus operaciones. Arthur había contratado a un equipo de nutricionistas, médicos holísticos, agricultores orgánicos y científicos dispuestos a desafiar el paradigma tradicional. Elena era la directora de programas comunitarios, un título que al principio la había intimidado, pero en el que ahora brillaba. Su primera iniciativa fue crear jardines terapéuticos en hospitales pediátricos de bajos recursos en Los Ángeles. Arthur la acompañaba a las presentaciones, observando con admiración cómo ella hablaba con pasión sobre el poder de la naturaleza para sanar. Su inglés había mejorado dramáticamente, aunque mantenía su acento que Arthur había llegado a amar. En una de esas presentaciones, un médico escéptico la desafió. «Señora Ríos, ¿dónde están los estudios que respaldan esto?» Elena no se intimidó. «Doctor, los estudios están creciendo en la Tierra, están en los niños que vuelven a sonreír, están en las madres que aprenden a alimentar a sus familias con dignidad. Venga a ver, los números vendrán después». El doctor había ido y se había convertido en uno de sus mayores aliados. Lucas había empezado la escuela, una escuela pequeña, progresiva, que enfatizaba el aprendizaje al aire libre y la conexión con la naturaleza. Al principio, Arthur lo llamaba 3 veces al día para verificar que estuviera bien. Pero gradualmente, a medida que Lucas llegaba a casa cada tarde con historias de amigos y proyectos y aventuras, Arthur aprendió a soltar. Una tarde, Lucas llegó con un dibujo. Era de una familia, un hombre alto, una mujer con trenza, 2 niños y una abuela. «Somos nosotros», explicó Lucas, «mi familia». Arthur observó el dibujo, especialmente la figura femenina junto a él. «¿Esa es Elena?», preguntó cuidadosamente. Lucas asintió. «Le dije a mi maestra que tengo 2 mamás, una en el cielo y una aquí». Arthur sintió lágrimas picar sus ojos. «¿Y qué dijo tu maestra?». Lucas se encogió de hombros. «Dijo que soy afortunado de tener tanto amor». Arthur abrazó a su hijo. «Tu maestra tiene razón». Esa noche, Arthur le mostró el dibujo a Elena. Ella lo miró por largo rato, tocando suavemente la figura que Lucas había dibujado de ella. «Nunca voy a reemplazar a Clara», dijo en voz baja. Arthur tomó su mano. «No, pero tienes tu propio lugar, un lugar igual de importante». La relación entre Arthur y Elena había evolucionado lentamente, naturalmente, como las plantas en su jardín. No hubo un momento dramático de declaración, sino una serie de pequeños momentos, manos que se rozaban al cocinar juntos, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, conversaciones nocturnas que se extendían hasta el amanecer. Una noche, mientras todos dormían, Arthur encontró a Elena en el jardín, como siempre hacía, sentada en silencio bajo las estrellas. Se sentó junto a ella sin decir nada. Después de un largo silencio, Elena habló. «Nunca imaginé esta vida. Cuando dejé Venezuela, solo pensaba en sobrevivir, en enviar dinero a casa, en regresar algún día». Arthur esperó. «¿Y ahora?». Elena sonrió. «Ahora tengo un hogar aquí, con ustedes». Arthur sintió su corazón acelerarse. «Elena, yo». Ella lo miró.
sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Yo también», dijo suavemente. Arthur tomó su rostro entre sus manos y la besó, suave, dulce, lleno de todo lo no dicho. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Clara estaría feliz», susurró Arthur. «Ella querría que yo fuera feliz». Elena asintió. «Y usted lo merece. Todos lo merecemos». La noticia de la relación entre Arthur y Elena se extendió por su círculo social como un incendio. Hubo quienes lo celebraron y quienes lo criticaron. «¿Te vas a casar con tu empleada?», le había preguntado Richard Goldman con incredulidad durante un almuerzo de negocios. Arthur había dejado su tenedor en la mesa, mirado a Goldman directamente. «Elena no es mi empleada, es la directora de mi fundación, es la mujer que salvó a mi hijo. Y sí, Richard, si ella me acepta, me voy a casar con ella». Goldman había negado con la cabeza. «Arthur, piensa en las apariencias, piensa en...». Arthur lo interrumpió. «He pasado mi vida pensando en apariencias, en números, en lo que otros piensan, y casi pierdo lo único que realmente importa. Así que no, Richard, no voy a pensar en apariencias nunca más». Esa conversación había marcado un punto de quiebre. Arthur comenzó a alejarse de amigos que no podían aceptar su nueva vida, su nueva familia, su nueva filosofía. No fue fácil, pero fue necesario. Estaba construyendo algo nuevo, algo real, y no podía hacerlo rodeado de gente atrapada en el mundo viejo que él había dejado atrás. Un año después del día que Elena había abierto la ventana de Lucas, Arthur organizó un evento especial. Invitó a 50 familias de bajos recursos, muchas de ellas inmigrantes latinoamericanos, al primer centro comunitario de la Fundación Vance. El edificio había sido un almacén abandonado que Arthur había comprado y renovado, pero no con lujo, sino con funcionalidad. Cocinas industriales donde se enseñaban clases de nutrición, un invernadero enorme donde las familias podían aprender a cultivar sus propios alimentos, aulas para clases de inglés y capacitación laboral, un jardín exterior con áreas de juego para niños. En el centro del jardín había plantado un árbol de mango, igual al que crecía en el patio de la casa de doña Mercedes en Venezuela. Durante la inauguración, Arthur dio un discurso. No el tipo de discurso corporativo lleno de jerga y estadísticas que solía dar, sino algo desde el corazón. Hace un año tenía todo el dinero del mundo, pero estaba perdiendo a mi hijo. Una mujer valiente de Venezuela me enseñó que la riqueza real no está en los bancos, sino en la tierra, en la comida real, en las conexiones humanas. Este centro es mi manera de compartir esa lección. Elena también habló, con Arthur traduciendo cuando era necesario, aunque su inglés ya era lo suficientemente bueno. Vine a este país con miedo y esperanza. Miedo por lo que había dejado atrás. Esperanza por lo que podría encontrar. Encontré más de lo que imaginé. Encontré propósito. Encontré familia y encontré que cuando compartimos lo que tenemos, sin importar cuán poco o mucho sea, todos crecemos juntos. La audiencia aplaudió con lágrimas en los ojos. Lucas y Daniel distribuyeron canastas llenas de vegetales del jardín de la mansión a cada familia presente. Doña Mercedes había preparado una comida venezolana tradicional que todos compartieron. Arepas, pabellón, tequeños. Arthur comía sentado en el suelo con una familia salvadoreña, escuchando sus historias, aprendiendo sus nombres, viendo el mundo a través de ojos diferentes. Esta era la vida que Clara hubiera querido para él. Esta era la vida que Lucas merecía. Esta era la vida que finalmente tenía sentido. Al final del día, mientras recogían, Elena abrazó a Arthur. «Lo logramos», dijo. Arthur la besó suavemente. «No, amor, apenas estamos empezando». La propuesta de matrimonio llegó en el lugar más apropiado. El jardín de la mansión, rodeados de las plantas que habían sembrado juntos, con Lucas y Daniel como cómplices.
Arthur se arrodilló con un anillo sencillo, no el diamante ostentoso que hubiera comprado en su vida anterior, sino una banda de oro con una pequeña esmeralda, la piedra favorita de Helena. Helena Ríos, me enseñaste a vivir de nuevo. Me enseñaste que el amor es más poderoso que el miedo. Me diste una familia cuando pensé que había perdido la mía para siempre. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Helena lloraba, riendo al mismo tiempo. Sí, 1000 veces sí. Lucas y Daniel gritaron de alegría, abrazándolos. Doña Mercedes apareció desde la casa con una botella de vino casero que había traído de Venezuela, reservada para una ocasión especial. Brindaron bajo el cielo de California. Esta familia improbable, esta colección de almas rotas que se habían encontrado y sanado juntas. La boda fue pequeña, íntima, en el jardín de la mansión, sin ostentación, sin cientos de invitados que Arthur no conocía realmente. Solo las personas que importaban, empleados de la fundación que se habían convertido en amigos, algunas familias del centro comunitario y, sorprendentemente, Margaret Chen, de la junta directiva, quien se había convertido en una aliada y amiga. Arthur había invitado al doctor Morrison, su antiguo inmunólogo. Había rechazado la invitación inicialmente, pero apareció en el último momento. Se acercó a Arthur antes de la ceremonia. «Vayan a disculparme», dijo Morrison. «Fui arrogante. Estaba tan seguro de que la ciencia tenía todas las respuestas que me negué a ver que hay cosas que no podemos medir en un laboratorio». Arthur extendió su mano. «Nunca es tarde para aprender». Morrison la estrechó. «Tu hijo se ve increíble». Miró hacia donde Lucas jugaba con Daniel. «No puedo explicarlo médicamente, pero es innegable». Arthur sonrió. «A veces las mejores cosas no necesitan explicación». Cuando Helena caminó hacia él, con un vestido blanco simple que había elegido en una boutique pequeña de Los Ángeles, no una casa de diseñador, Arthur sintió que su corazón podría explotar. No por la belleza del vestido, sino por la mujer que lo llevaba. La mujer que había desmantelado su mundo y lo había reconstruido en algo mejor. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, llenos de promesas de apoyo mutuo, de crecimiento, de nunca dejar de aprender el uno del otro. Lucas fue el portador de los anillos, radiante de orgullo. Cuando el oficiante dijo, «Puede besar a la novia», Arthur besó a Helena con toda la gratitud y el amor que sentía, y supo que este era el verdadero comienzo. La fiesta que siguió fue diferente a cualquier evento que Arthur había organizado antes. No había catering elegante, sino comida preparada por doña Mercedes y otras abuelas del centro comunitario. No había música de DJ, sino una banda venezolana que tocaba joropo y salsa. Arthur bailó torpemente, Helena riéndose mientras le enseñaba los pasos. Lucas y Daniel corrían entre los invitados, sus risas la mejor música. En un momento, Arthur se alejó un poco, observando la escena. Margaret Chen se acercó a él con una copa de vino. «¿Sabes, Arthur? Cuando propusiste esa fundación hace un año, pensé que estabas teniendo una crisis de mediana edad». Arthur rió. «¿Y ahora?» Margaret miró alrededor, a las familias mezclándose, a la alegría genuina que llenaba el espacio. «Ahora pienso que tuviste una revelación, y el resto de nosotros apenas estamos alcanzándote». Arthur asintió. «La verdadera tecnología no está en los chips o los algoritmos. Está en recordar cómo ser humanos, en reconectar con lo que realmente importa». Margaret levantó su copa. «Por ser humanos». Arthur brindó con ella. Luego volvió a donde estaba Helena. Tomó su mano y bailó el resto de la noche, celebrando no solo un matrimonio, sino una transformación completa de todo lo que había sido y todo lo que ahora era. Cuando la noche terminó y todos se habían ido, Arthur y Helena se sentaron en los escalones del porche, observando las estrellas. Lucas y Daniel dormían adentro, exhaustos y felices.
Doña Mercedes había preparado té de manzanilla para los tres. ¿En qué piensas?, preguntó Elena. Su cabeza apoyada en el hombro de Arthur. Él pensó por un momento. Pienso en cuánto he cambiado. Hace un año estaba obsesionado con controlar cada variable, con comprar soluciones para problemas, y ahora se detuvo, buscando las palabras. Ahora entiendo que la vida no se trata de control, se trata de confianza, de conexión, de amor. Elena besó su mejilla. Te amo. Arthur la abrazó más fuerte. Te amo, mi vida, gracias por salvarme. Elena negó con la cabeza. Nos salvamos mutuamente. Y en esa verdad simple, en esa reciprocidad de sanación, Arthur encontró la paz que había estado buscando toda su vida. No en el dinero, no en el éxito, no en el control, sino en el amor humilde y poderoso de una familia construida no por sangre, sino por elección, por sufrimiento compartido y por la valentía de cambiar. 10 años después, en un día soleado de primavera, Arthur Vance, ahora de 55 años, con más canas, pero infinitamente más feliz, conducía hacia el centro comunitario que había crecido hasta convertirse en una red de 20 ubicaciones en toda California. Elena iba en el asiento del pasajero, revisando notas para la presentación del día. En el asiento trasero, Lucas, ahora de 18 años, alto y saludable, con planes de estudiar agronomía y medicina integrativa en la universidad. Habían venido a inaugurar un nuevo jardín comunitario en East Los Angeles, en uno de los barrios más necesitados. Cuando llegaron, había cientos de personas esperando. Familias que habían pasado por los programas de la fundación, niños que habían aprendido a cultivar sus propios alimentos, madres que habían transformado la salud de sus familias. Lucas fue invitado a hablar primero. Se paró frente al micrófono, nervioso pero confiado. Cuando tenía 8 años, estaba muy enfermo. Mi papá gastó millones tratando de curarme, pero lo que realmente me salvó no fue dinero, fue amor. Fue una mujer valiente que se atrevió a desafiar todo lo que pensábamos que sabíamos. Miró a Elena, quien tenía lágrimas en los ojos. Elena me enseñó que la salud viene de la tierra, del sol, de las conexiones reales. Hoy voy a la universidad para estudiar exactamente eso, para ayudar a otros niños como yo. Arthur observaba a su hijo con un orgullo tan intenso que casi dolía. Este joven seguro, compasivo, con propósito, era lo opuesto al niño pálido y enfermo de hace 10 años. Elena tomó su mano, apretándola suavemente. Cuando le tocó hablar a Arthur, subió al podio y miró a la multitud. Rostros morenos, ojos llenos de esperanza, familias enteras que habían venido a plantar semillas en la tierra. Solía pensar que el éxito se medía en dólares. Comenzó. Construí una empresa valuada en miles de millones, pero estaba vacío, estaba perdiendo lo único que realmente importaba. Una mujer extraordinaria, ahora mi esposa, me enseñó que la verdadera riqueza está en las manos sucias de tierra, en las risas de los niños, en las comidas compartidas, en las comunidades que se apoyan mutuamente. Hizo una pausa, emocionado. Esta fundación ha ayudado a más de 50,000 familias en la última década. Hemos documentado mejoras en salud, en bienestar, en conexión comunitaria. Pero los números no cuentan la historia completa. La historia está en cada niño que ahora come vegetales que él mismo cultivó, en cada madre que recuperó su poder de alimentar a su familia con dignidad, en cada persona que aprendió que merece comida real, amor real, vida real. Después del discurso, Arthur, Elena, Lucas y Daniel, ahora de 14 años y casi tan alto como su hermano, se arrodillaron en la tierra junto a docenas de familias y comenzaron a plantar tomates, lechugas, hierbas, flores. Las manos de Arthur, que una vez solo habían conocido teclados y documentos, ahora se movían con confianza en la tierra.
Doña Mercedes, ahora de 70 años, pero aún fuerte, supervisaba con aprobación. «Bien, mijo», le dijo a Arthur en español. «¿Finalmente aprendiste?» Arthur sonrió, respondiendo en español que había aprendido de su familia. «Finalmente aprendí». Un niño pequeño, no mayor de 6 años, se acercó tímidamente a Lucas. «¿De verdad estabas enfermo como yo?», preguntó en español, tocándose el brazo donde tenía parches de eczema. Lucas se arrodilló a su nivel. «Sí, estaba muy enfermo, pero mi familia me ayudó a sanar, y tú también vas a sanar». El niño sonrió revelando dientes faltantes. «¿Me enseñas a plantar?». Lucas asintió. Tomó la mano del niño, y juntos cavaron un hoyo en la tierra para una planta de tomate. Arthur observaba esta escena, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. El ciclo continuaba. La sanación se transmitía de generación en generación, de familia a familia. Esa noche, de regreso en la mansión que ya no se sentía fría ni vacía, sino llena de vida y amor, la familia se reunió para cenar. Doña Mercedes había preparado el plato favorito de todos: pabellón criollo con arroz, caraotas negras, plátano maduro y carne mechada. Comieron en la terraza, bajo las estrellas que habían visto tantas transformaciones. Lucas anunció que había decidido especializarse en crear programas de agricultura terapéutica para niños con enfermedades crónicas. Daniel dijo que quería ser chef y enseñar a otros sobre comida real. Arthur y Elena se miraron, sonriendo. Sus hijos habían absorbido las lecciones, las habían hecho suyas, y ahora las llevarían al mundo. «Estoy orgulloso de ustedes», dijo Arthur, su voz gruesa de emoción. «De todos ustedes». Levantó su copa de vino venezolano, el mismo tipo que habían brindado en la boda. «Por la familia, por el amor, por la tierra, por todo lo que realmente importa». Todos brindaron, las copas chocando bajo el cielo estrellado de California. Y en ese momento, Arthur supo con absoluta certeza que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. No el éxito, no la riqueza, sino propósito, conexión, amor incondicional. Una vida vivida no en la superficie brillante, sino en la profundidad rica de la tierra, donde las raíces crecen fuertes y las familias florecen, donde el dinero no define el valor, sino el corazón, donde el mejor remedio, siempre y para siempre, es el amor y la naturaleza. Y Arthur Vance, el CEO que casi lo pierde todo, finalmente lo tenía todo. A veces, las transformaciones más grandes comienzan con los gestos más simples. ¿Cuál sería ese pequeño cambio que podría transformar tu vida hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias. Y si este video te inspiró de alguna manera, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así seguimos creciendo juntos.